Tercera parte, el legado de Al-Ándalus. Bueno, pues continuamos nuestro viaje por la Edad Media y por la época de Al-Ándalus, y hoy nos vamos a centrar en hablar de la herencia que nos dejó la cultura de Al-Ándalus, no solo en su arquitectura o en el rico patrimonio artístico que nos legaron, con monumentos tan emblemáticos como las mezquitas de Córdoba o la Alhambra de Granada, sino también grandes sabios de Al-Ándalus que avanzaron mucho en el conocimiento y un legado impresionante de riqueza lingüística, de materiales y objetos y de costumbres que mantenemos en la actualidad. Comenzamos hablando de la herencia andalusí porque a partir del siglo X, Al-Ándalus se convirtió en un importantísimo centro cultural, donde no solo vivían médicos, sino también astrónomos, filósofos, y entre ellos podemos contar a estas dos grandes figuras de la ciencia y del pensamiento, que son Averroes y Maimónides, cuyas dos estatuas que estáis viendo se encuentran en la ciudad de Córdoba. Hay muchísimas palabras que son de origen árabe y que estamos acostumbrados a utilizarlas. Decimos que nuestro idioma procede del latín, pero eso es una verdad solo a media. Nuestro idioma es una mezcla del latín, por supuesto, pero también del griego, del árabe, del hebreo, de todas las culturas que han pasado por nuestro territorio. Palabras como alcachofa o azúcar o aceituna, alfombra, alcalde, albóndiga, jarabe, son palabras todas de origen árabe y que estamos muy acostumbrados a utilizar. También los números que conocemos hoy, las cifras del 0 al 9, fueron inventadas por los árabes. Esta sería su nomenclatura original en arábigo y de aquí se derivó a la forma que tienen en la actualidad. Pero el uso de las operaciones con el sistema decimal lo inventaron los árabes. Otros muchos objetos y materiales cotidianos, como es el algodón, el papel, las alfombras, la brújula, son inventos de los árabes. Y cómo no, este maravilloso juego que a mí personalmente me encanta y que es el ajedrez. También es de origen árabe. Bueno, pues si por algo destacaron precisamente los árabes en Al-Ándalus fue por la arquitectura, por la construcción de portentosos edificios, porque la arquitectura tuvo muchísima importancia y se caracterizó en primer lugar por el tipo de materiales que utilizaban. Aquí, como podéis ver en la mezquita de Almonaster la Real en Huelva, podemos ver cómo utilizaban el ladrillo, la madera y el yeso. La verdad es que la piedra la usaron muy poco. Fueron inventores del ladrillo y usaron mucho la madera y el yeso para construir. También destacaron por el tipo de arcos que utilizaban. Aquí tenemos estos maravillosos arcos de herradura que tenemos aquí en esta parte de arriba y estos de abajo que son arcos lobulados y que se encuentran en la mezquita de Córdoba. En la decoración usaban azulejos, por un lado, azulejos que, como luego comentaremos, continúan siendo utilizados hoy día en la decoración de nuestras casas, y también decoraban con formas vegetales o geométricas, incluso esto que veis aquí, que son palabras del lenguaje árabe, también lo utilizaban en sus decoraciones. Y es que el patrimonio de Al-Ándalus es impresionante. Esta maravillosa imagen aérea de la Alhambra de Granada, que es el monumento más visitado de España, pues es un ejemplo claro de la riqueza enorme y la calidad del patrimonio que nos legó Al-Ándalus. Me gustaría comentar, solo por citar algunos ejemplos, de los que son más representativos en nuestra tierra de este legado. Aquí tenéis los ejemplos de los que vamos a hablar.
Empezamos por el Patio de los Leones, en la Alhambra de Granada. La Alhambra de Granada era la residencia de los reyes nazaríes en el reino de Granada. Contaba con varios palacios, muchos jardines y muchos patios como este tan conocido y tan famoso de los Leones por su fuente, con todos estos arcos tan impresionantes. Aquí tenéis un detalle más de la decoración de los arcos de este patio de los Leones. En los lados más largos del rectángulo del patio hay arcos con una decoración increíble, que está hecha toda a mano trabajando la piedra. Imaginaros el esfuerzo y la dedicación tan grande que hicieron para mantener la riqueza de estos palacios. A la entrada de la Alhambra hay muchísimas puertas, esta es una de ellas, que tiene un arco que llamamos apuntado o de herradura apuntado, porque acaba en esta especie de punta. Pero para arcos maravillosos, los arcos de la sala de oraciones de la mezquita de Córdoba, perderse en esta sala de 11 naves formada por un bosque de delgadas columnas y arcos de herradura decorados con los colores rojo y blanco, es una de las experiencias más increíbles que podemos vivir. No solamente construían templos los musulmanes en Al-Ándalus, también las alcazabas, que si recordáis eran los lugares donde en la ciudad se encontraba el gobernador. Esta alcazaba de Almería comenzó a construirse en el siglo X sobre un cerro desde el que se dominaba toda la ciudad y la costa, para vigilar la llegada de enemigos. Dentro de la alcazaba existían distintos recintos que estaban rodeados por esta imponente muralla que podéis observar aquí. Algunos de los palacios más increíbles que se han construido en la historia de la humanidad los hicieron los musulmanes y los hicieron en Córdoba. El palacio de Medina Zahara fue construido en el siglo X a las afueras de Córdoba. En la parte más alta de la ciudad se encontraba este palacio donde vivía el califa con toda su familia. Fue hecho en honor de la princesa Azahara, esposa del califa. Como hemos comentado anteriormente, si algo hemos heredado del legado andalusí, son los azulejos y la decoración. Los azulejos los realizaban con barro y se decoraban por una de sus caras con motivos geométricos. Se utilizaban para embellecer el interior de los edificios y todavía hoy, incluso en nuestro colegio, podemos ver en las subidas de las escaleras esta decoración heredada de los árabes. Al igual que esta, que es otro tipo de decoración, más de tipo geométrico, pero que también se puede ver en algunos palacios y en decoraciones de interiores. Esto es un detalle decorativo también de la mezquita de Córdoba, para que si nos fijamos y nos acercamos al detalle, veamos cómo hasta la más mínima expresión estaban trabajados toda la piedra, porque esto está labrado en piedra. Desde estas rayitas que aparecen aquí por todas partes, está todo tremendamente trabajado y labrado. Una obra de arte sin duda ninguna. Como veis, esta es nuestra historia, este es el legado que nos dejaron y que hoy día podemos disfrutar. Pero si sabemos un poquito más de historia y conocemos de dónde procede, seguro que cuando lo volváis a visitar de nuevo, sabréis apreciar todavía más el valor y la riqueza del patrimonio histórico y artístico que nos legaron nuestros antepasados. Bien, y como tarea correspondiente a esta parte dedicada al legado de Al-Ándalus, en primer lugar el esquema resumen, donde quede reflejado el legado científico y cultural, también las características de la arquitectura y el patrimonio histórico y artístico tan impresionante que nos legaron
nuestros antepasados. En cuanto a las actividades, son estas tres de la página 117 que paso a explicaros. Número 1. Explica qué aportaciones de Al-Ándalus conservamos actualmente. Bueno, pues a lo mejor esta de la fotografía yo no la he comentado en la explicación y por eso la pongo aquí. El tema de la dieta. Mucha de la dieta que comemos hoy día, el uso de las legumbres y de muchas frutas, está relacionado con la dieta de los árabes y sobre todo del aceite de oliva. Pero aparte de esta, recopilamos en esta actividad las aportaciones más importantes que conservamos actualmente. Número 2. ¿Cuáles eran las características de la arquitectura andalusí? Bueno, pues vamos a recordar qué tipo de materiales utilizaban, qué tipo de construcciones, los arcos, etc. Aquí tenéis una imagen más del maravilloso de la maravillosa sala de oraciones de la Mezquita de Córdoba. Y número 3. Usa las TIC. Observad esta fotografía del Palacio de Medina Zahara. Buscad información sobre él, quién lo mandó construir, para quién lo hizo, en qué siglo se realizó. Bueno, pues se trata de que no que contestéis a estas preguntas tal cual están aquí hechas, sino que a través de un pequeñito trabajo de investigación, pues más o menos contéis un poquito la historia del Palacio de Medina Zahara que tenemos en nuestra ciudad de Córdoba y que merece una visita por lo menos. Bien, con esto concluimos la parte del legado de Al-Ándalus. En la próxima clase iniciaremos ya lo que es la parte de la historia cristiana, es decir, empezaremos a hablar de cómo se formaron los reinos cristianos, cómo consiguieron avanzar y reconquistar todo el territorio musulmán hasta que prácticamente todo el territorio de la península ibérica fue repoblado y conquistado por los cristianos.